Hola amigos, bienvenidos a este segmento sobre salud emocional. El tema que nos toca abordar ahora es la familia del miedo. El miedo tiene diferentes grados de intensidad e incluso ciertas modalidades que hacen distinguir a un miedo de otro. Lo más importante es que quede asentado que el miedo es la emoción o el conjunto de emociones y sentimientos que nos ayudan a protegernos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos con miedo, el cuerpo se está preparando para tomar una acción que le permita sobrevivir. Y bueno, esta amenaza puede ser real, puede ser imaginaria o puede ser simbólica. Real, por ejemplo, sería que un perro, un Rottweiler bravo, se deje venir hacia ti con los dientes, dijéramos, muy expuestos, ¿no? Una amenaza imaginaria es anticiparnos a algo del futuro que pudiera ocurrir. Vamos a suponer que la epidemia del COVID-19 se extendiera hasta el próximo año, dijéramos junio. Y entonces, bueno, esto al planteárnoslo nos llevaría a un estado de ansiedad bastante intenso. Y por último, la simbólica, en donde aparentemente no hay un riesgo o un peligro, pero hay un anuncio. Vamos a pensar. Supongamos que nos ponen un anónimo en donde nos amenazan de muerte. Fíjense bien, no estamos viendo a la persona. No tenemos enemigos, pero vivimos en un país violento. Entonces, cuando llega ese papel por debajo de la puerta de la casa donde se te anuncia que estás condenado a muerte si no pagas el rescate de fulanita de tal que es tu pariente, entonces en ese momento se activa el miedo, como si en realidad nos lo estuviera diciendo una persona armada enfrente de nosotros. Bien, con eso voy dando a entender que el miedo, dijéramos que se ha ido adaptando. Generalmente se desataba justo con una situación física en el aquí y el ahora, pero que desafortunadamente en esta llamada evolución humana, pues resulta de que las amenazas se han multiplicado en tiempo y en forma. Ok, entonces es miedo ante una amenaza real, imaginaria o simbólica. El miedo además colinda con otros sentimientos, por ejemplo el enojo, la vergüenza y también el amor. La versión celosa del amor tiene mucho que ver con el miedo a ver el amor de la otra persona. Aquí vamos a ver una serie de términos que nos pueden ir aclarando los diferentes niveles de intensidad y las modalidades. Por ejemplo, cuando el miedo es leve hacia una situación real que es un poco ambigua, por ejemplo, tener un poco de opresión en el pecho en estos momentos, ¿verdad? Pues podrías generar un temor de estar contaminado por el virus, ¿no? El famoso COVID-19. Angustia. En la angustia es un miedo intenso hacia una amenaza terrible no tangible. Es decir, la gente cuando se siente angustiada no tiene mucha claridad por qué. No es tan fácil distinguir el motivo de su angustia. Ansiedad. La ansiedad, al igual que el temor, es un miedo leve, pero por suposiciones, fantasías y anticipaciones. La gente se pone ansiosa por muchas cuestiones que piensa, que se dice a sí mismo, que imagina, y entonces a veces ni siquiera estos contenidos se mantienen mucho en la conciencia, sino que se vuelven como automatismos, ideas recurrentes, actos compulsivos, como por ejemplo estar fumando continuamente, estar comiendo continuamente, mover continuamente la pierna, mordernos las uñas. Estos son los indicadores de la ansiedad. La desesperación, por otra parte, es una combinación de ansiedad y de frustración, porque al mismo tiempo que aparece un miedo leve, nos sentimos
por así decirlo, desprotegidos y frustrados porque no sabemos cómo eliminar la amenaza. El terror, al igual que la angustia, es un miedo intenso, sumamente intenso, con la diferencia de que en el terror hay una amenaza real aquí y ahora. El horror es una combinación entre terror y asco. Cuando ustedes ven una película de acción donde hay mucha sangre, de repente hay como cierto miedo si estamos demasiado metidos en la película, pero hay un punto en donde entra el horror cuando nos sobrecogemos por la cantidad de muerte, por el salvajismo con que es cometido el asesinato. El pánico es una de las posibilidades del terror y se caracteriza porque nos inmoviliza al grado de que a veces perdemos el conocimiento. Esto ha sido una gran defensa para algunas otras especies. Ustedes lo pueden ver cuando dos perros se están peleando y uno, el más indefenso, de repente se desmaya, se hace el muerto. Y por último tenemos la incertidumbre, que viene siendo un coctelito muy especial porque en realidad sabemos que pasa algo, pero no sabemos si es bueno, malo, regular o pésimo. Entonces, esta incertidumbre se puede prolongar con las fantasías, con los pensamientos, con todo eso. Por mi parte es todo en esta primera emisión de La Familia del Miedo y los espero para la segunda parte que próximamente estará en su pantalla. Mi nombre es Arturo Etienne y me pueden encontrar en Gestalt en tu vida en Facebook y también pueden asomarse a mi página web www.gestalentuvida.com.mx. Gracias.